Bueno, a esta hora vamos a conectarnos nuevamente con Venezuela para hablar con Rafael Ruano Montenegro, especialista en Derecho Internacional, Derecho del Mar y Política, profesor de la Universidad Central de Venezuela, además en la Escuela de Geografía, y tiene un doctorado en Ciencias Políticas, una persona que seguramente nos va a acercar mucho más al tema. Rafael, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Que esté muy bien, gracias. Rafael, un gusto poder compartir con usted a esta hora, sobre todo con la gente que se conecta con nosotros a través del canal de YouTube de Blue Radio en todo el planeta. Santiago Martínez desde Caracas nos daba la noticia y queremos que usted nos ayude un poco más a entender la situación. ¿Qué significa ese conflicto y esa disputa nuevamente entre Venezuela y Guyana? Bueno, si vamos a hablar en concreto sobre el último acontecimiento que se refiere a que un buque de la Armada de Venezuela está navegando por plataforma continental o zona económica exclusiva, no se puede saber cuál de las dos definiciones jurídicas hay allí porque no hay delimitación, y el consecuente reclamo de Guyana, todo eso es el resultado de una maniobra política. En primer lugar, el derecho de navegar está consagrado en la Convención de las Naciones Unidas. El mar no está cerrado. Un barco puede navegar por donde sea, menos por las aguas interiores. Y en este caso no se trata de aguas interiores, eso es imposible. De manera que si un buque venezolano navega por esa zona, lo puede hacer con absoluta libertad y no está violando ninguna norma ni violando la soberanía de nadie. De manera que esos son reclamos que establece Guyana simplemente para armar a la araca, para atizar el conflicto, porque Guyana no quiere negociar. Guyana siempre se ha cerrado a una negociación, pretende quedarse con todo y ha otorgado concesiones ilegales, violando el derecho internacional, porque esas son áreas marítimas que no han sido delimitadas, y las petroleras, entre ellas la ExxonMobil, han estado explotando petróleo en áreas que ellos saben que no están definidas territorialmente, de manera que eso todo constituye un hecho irregular. De manera que esos reclamos son absolutamente improcedentes. Esas no son aguas de Guyana, no le pertenecen a Guyana, y en todo caso ellos son los que han violado el derecho internacional al otorgar concesiones en áreas que no están delimitadas. Sí, en esa medida, Rafael, ¿cuál debería ser, digamos, esa primera herramienta que se aplique? O sea, muchos hablan de recurrir al Tratado de Ginebra, hablar de un acuerdo, de que sea primeramente un diálogo. Pues hace un año veíamos una reunión, pero pues hoy eso es, digamos, fue más para la foto nada más. ¿Cuál debería ser entonces las herramientas acá para, digamos, definir de una vez quién tiene el derecho acá sobre este territorio y no afectar precisamente o a las personas que trabajan y viven allí en esta zona? Bueno, aquí hay dos aspectos. El único instrumento jurídico que contemplado en el derecho internacional es el Acuerdo de Ginebra, que es un tratado internacional cuyo cumplimiento es obligación de los firmantes. Guyana es firmante, es parte del Acuerdo de Ginebra y está obligada a llegar a un acuerdo negociado, práctico y que sea beneficioso para las partes. Eso es lo que establece el Acuerdo de Ginebra, obliga a negociar y a llegar a un acuerdo, cosa que Guyana siempre se ha negado, ha incumplido durante prácticamente 60 años, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966, está plenamente vigente, simplemente esperando que haya la voluntad política para llegar a un acuerdo, cosa que, repito, Guyana se ha negado a hacer. Ha introducido una demanda en el 2020 ante la Corte Internacional de Justicia que precisamente es violatoria del Acuerdo de Ginebra. La Corte interviene por mandato del Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General de las Naciones Unidas actúa por mandato del Acuerdo de Ginebra. Todo nos lleva siempre al Acuerdo de Ginebra. Artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, posteriormente Guterres, dicen que vayan a la Corte a resolver. Pero entonces Guyana introduce una demanda no para un arreglo práctico y satisfactorio, que es lo que ordena el Acuerdo de Ginebra, sino para solicitarle a la Corte que se pronuncie sobre si ese laudo arbitral de 1899 es válido o no es válido, y eso es una violación flagrante del Acuerdo de Ginebra, porque precisamente el Acuerdo de Ginebra se firma porque Venezuela establece desde ese momento que para Venezuela no es válido el acuerdo, y Gran Bretaña y Guyana aceptan que el laudo no es válido para Venezuela y se comprometen a llegar a un acuerdo negociado, beneficioso y práctico para las partes. Yo creo que se entiende bien la situación. De modo que la demanda de Guyana es absolutamente irregular, es fraudulenta la demanda que hace Guyana, y lo insólito y lo extraño
es que la Corte la haya admitido. La Corte se está haciendo cómplice de una violación precisamente de lo que establece el Acuerdo de Ginebra, frente al cual es que actúa la Corte. Todo nos lleva al Acuerdo de Ginebra. En esa medida, digamos, en Profesor, esa posición que ha tenido en este caso Guyana, pues ya se nota que no va a cambiar, que no quiere ceder precisamente, y menos ahora que tiene un contrato, digamos, de explotación petrolera. ¿Hace falta un llamado más fuerte ya desde el ámbito internacional? En este caso, no sé, Antonio Guterres o alguna posición más fuerte precisamente para hacer respetar lo que está firmado precisamente en ese Acuerdo de Ginebra. Bueno, vuelvo al punto. Es interesante destacar algo. ¿Qué está sucediendo en la Corte en este momento? Ya Venezuela expresó y le manifestó a la Corte que no acepta la jurisdicción de la Corte y no acepta el juicio que inició Guyana en el año 2020, por las razones que yo acabo de exponer. Pero aparentemente no se ha pronunciado la Corte todavía. El propio estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que deben ser las partes de común acuerdo que introducen una demanda. Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte y no lo puede hacer ahora porque es violatorio del Acuerdo de Ginebra, de manera que ya hay una situación que todavía no se ha despejado y Venezuela ya dio unos pasos adelante, hizo un referendo en el 2023, en diciembre, con relación al territorio de la Guayana Esequiba. Venezuela creó un nuevo estado, el 24º estado de la Federación Venezolana, que sería el estado Guayana Esequiba, y la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo aquí en Venezuela, aprobó una ley en defensa de la Guayana Esequiba y va a haber elecciones precisamente este año para elegir gobernador y las autoridades de ese territorio. Eso es lo que tiene a Guyana, digamos, en un estado de crispación, vamos a utilizar ese término. En todo caso, es la negativa de Guyana a negociar y a cumplir con su compromiso internacional lo que ha estado atizando y complicando la situación. Guyana se siente apoyada por las petroleras, hay muchos intereses económicos detrás de todo eso, de modo que tendría que haber una solución de alguna manera que y en todo caso el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento jurídico que permite solucionar el asunto de manera satisfactoria para las partes. profesor, usted hablaba al principio de que esa explotación petrolera en esas aguas no son aguas de Guyana, ¿son aguas de Venezuela o están? Ok, entonces ¿cómo esas petroleras están en dónde exactamente? O sea, geográficamente esas petroleras están en qué espacio. Bueno, le explico. Hay que diferenciar que la controversia contemplada en el Acuerdo de Ginebra es por el territorio. La Guayana Esequiba, 160.000 kilómetros cuadrados de superficie, que es el territorio que le fue usurpado a Venezuela por el Imperio Británico en el siglo XIX. Eso es lo que reclama Venezuela. Sin embargo, ese territorio de la Guayana Esequiba tiene un litoral, una costa frente al Océano Atlántico de aproximadamente 280 kilómetros, de costa frente al Atlántico. Y ahí hay una plataforma continental muy grande porque no hay ningún obstáculo enfrente, no hay ningún otro estado, etc. De manera que la controversia territorial debe resolverse primero y posteriormente, según quede el acuerdo de cuál va a ser el límite internacional entre Venezuela y Guyana, previa cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, es que los dos países deberían negociar sobre las bases y los principios del derecho internacional y los métodos para solucionar las delimitaciones marítimas. Todo eso ya está establecido, deberían establecer las delimitaciones en la plataforma continental y en lo que se llama zona económica exclusiva. Pero nada de eso se puede hacer. Guyana simplemente se arroga el derecho sobre un espacio marítimo que no le pertenece, otorga concesiones, comienza a explotar petróleo, las petroleras se van allí también, en una situación de absoluta ilegitimidad. Eso es fuera de la ley. Todo lo que están haciendo allí es violatorio del derecho internacional. ¿Y qué sucede? Le pregunto, ¿qué sucede si Venezuela pues asume una posición igual y también comienza a explotar o dar concesiones en esa zona? Pues lo podría hacer perfectamente. Venezuela podría, de la misma manera que Guyana lo hace, otorgando concesiones en áreas que no le pertenecen, porque no están delimitadas. Entonces Venezuela, en un sentido de igualdad, podría hacer lo mismo, otorgar concesiones en las mismas áreas. Lo que pasa es que allá hay bloques. Hay un bloque que se llama Starbrook, que se extiende tanto hacia el oeste. Lo que pasa es que tendríamos que tener un mapa. Sería interesante verlo allí. Que incluso parte de ese bloque donde existe petróleo
está sobre la proyección del delta del Orinoco hacia el Atlántico. Guyana incluso ha pretendido unilateralmente, el papel aguanta todo, recuérdense que uno puede escribir y dibujar lo que quiera en un papel, cerrarle a Venezuela su derecho a salida al Atlántico con unas líneas que ellos han establecido a partir de Punta Playa, que es donde se inicia el límite fraudulento del laudo de 1899, pretendiendo cercenarle a Venezuela sus derechos a tener explotación sobre la plataforma continental en el Atlántico. Hasta esos extremos se ha llegado allí. Por supuesto que esas son bravuconadas de Guyana, ¿no? Pero lo comento para que estemos conscientes de hasta dónde se puede llegar cuando no se quiere cumplir precisamente con un tratado internacional que es el arreglo práctico y satisfactorio, que es la solución idónea para este caso. Estamos conversando con el profesor Rafael Ruano Montenegro desde Caracas, desde Venezuela. Ya saben, ustedes pueden también hacerle su pregunta a través de nuestro canal de YouTube. Ahí al lado de la transmisión está la caja de preguntas. Pueden participar del tema. Estamos hablando del Esequibo y todo lo que hay alrededor de Venezuela. Ahí vamos a colocar de nuevo el mapa, profesor, del que hablaba, como para tener una idea en función de lo que explicaba. No sé si le queda claro ahí el mapa. Sí, lo que pasa es que tengo un recuadro aquí en la pantalla que me impide ver el mapa con claridad. Sí. Hay como un obstáculo allí en la parte superior. Ahí simplemente lo que estamos viendo en la zona rayada, donde dice la palabra Esequibo, y en color como más azul hacia el mar, es precisamente la proyección de la costa de la Guayana Esequiba, la proyección de la costa de la Guayana Esequiba hacia el Atlántico. Ahí vemos varios bloques, vemos una numeración y unas figuras geométricas que representan exactamente los lugares donde supuestamente hay petróleo. En algunos ya se ha encontrado, en otros no. Y como ustedes verán, esa proyección hacia el mar, desde donde está la costa de la Guayana Esequiba, la zona esa que está como en color gris, representa pues la gran proyección hacia el Atlántico que tiene el territorio de la Guayana Esequiba. Nada de eso está delimitado, todo eso está por delimitarse, pero previamente se requiere la solución terrestre. ¿Cómo va a quedar el límite? El arreglo práctico y satisfactorio obliga a una negociación y posteriormente la segunda etapa sería delimitar áreas marinas y submarinas, pero todo eso está por hacerse. Ese es el problema que tenemos allí. Profesor, en medio de todo este conflicto de hoy, ¿cuál es el papel de los Estados Unidos en medio de todo este conflicto? Porque evidentemente eso varía o ha variado en función de la administración que gobierna ese país, con el tema de Joe Biden, ahora con el tema de Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el papel hoy de los Estados Unidos en medio de este conflicto? Bueno, le hago una pequeña reseña. Históricamente, y desde el primer momento, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos, desde finales de los años 60, siempre mantuvieron una posición neutral, como debía ser, ni a favor de Guyana ni a favor de Venezuela. Ellos simplemente reconocían que había, por supuesto al tanto de que ya había una situación que debería resolverse, pero no manifestaban ningún apoyo, mantenían, repito, una neutralidad allí. Los vaivenes políticos de los Estados Unidos, que todos conocemos, han llevado en este momento a que se hayan convertido en hacer interferencia en una situación donde ellos no tienen nada que buscar allí. Eso no es un problema de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no son perjudicados ni beneficiados por el asunto del Esequibo. Deberían conservar su neutralidad como debe ser y esperar que se haga y que se cumpla el Acuerdo de Ginebra. No estar diciendo barbaridades como que el laudo arbitral es válido. Por favor, el laudo ya está anulado por el Acuerdo de Ginebra. ¿Cómo van a decir los Estados Unidos ahora que ese laudo es válido? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tienen que interferir allí para generar seguramente más tensiones y más conflictividad? Además, este es un triste papel el que desempeña la diplomacia norteamericana en un asunto que no es de su incumbencia. Ellos no tienen nada que hacer allí, absolutamente nada. No es problema de ellos. Sí, en esa medida, profesor, pues digamos hay una intervención ya diferente acá de Estados Unidos que de seguro más allá del control territorial es por el control de las finanzas, de los recursos. No sé si usted de pronto tenga el dato de cuánto está ganando ahora en este caso Guyana con la explotación, precisamente con la entrega de estas concesiones petroleras. Y en esa medida, misma medida le pregunto, ¿qué puede generar que Venezuela ahorita en estas elecciones regionales pues elija un gobernador para esa zona? ¿Aumentaría esa tensión que ya hay entre ambos gobiernos? Mire,
Sobre explotación, obviamente ya desde hace unos años, no tantos como uno podría pensar, unos pocos años, se ha estado extrayendo ingentes cantidades de petróleo, porque lo hay en el fondo del mar, es petróleo submarino, está en el fondo del Atlántico, en esa plataforma continental. Una de las petroleras, que son privadas, acuérdense que las petroleras no son el gobierno de los Estados Unidos, son empresas privadas con grandes capitales, han estado extrayendo cantidades grandes de petróleo, han llegado a una cifra cercana a los 600.000 barriles, que es una cantidad más o menos interesante, de un petróleo de buena calidad, pero el problema, volvemos al punto, ese petróleo y esas extracciones se están haciendo en áreas que no están delimitadas, y eso es una acción absolutamente ilegal, eso va en contra de la ley, lo que está ocurriendo allí. Por supuesto que estas petroleras tienen grandes intereses, extraer petróleo del fondo del mar es muy costoso y requiere de una alta tecnología. Ahí ha habido pues inversiones, no solamente la ExxonMobil, ha habido una petrolera china y ha habido otra petrolera por allí canadiense que han estado operando. Sin embargo, esas empresas que tienen su asesoramiento jurídico están conscientes de que eso es una situación de riesgo, porque ellas están operando en áreas con una situación jurídica que no está clara. Eso es un riesgo para ellos también y ellos supongo que están conscientes de eso. Profesor, lo quiero consultar. Si bien este conflicto tiene más de un siglo y al menos 60 años desde que comenzó, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra, el actual gobierno tiene 25 años en el poder, el chavismo, desde 1999. ¿Este gobierno ha hecho lo suficiente o ha hecho las diligencias necesarias para ejercer soberanía en este territorio para que el Acuerdo de Ginebra se cumpla? Mire, este periodo de 25 años, más los gobiernos anteriores, que no vamos a mencionarlos todos, que todos sabemos cuáles son, todos los gobiernos a partir de 1966, cuando se firmó el 17 de febrero de ese año el Acuerdo de Ginebra, de alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad, siempre han estado dedicados a buscar la manera de sentar a negociar a Guyana para llegar al arreglo práctico y satisfactorio que no puede entenderse de otra manera sino a través de una negociación. Eso no tiene otra. Un arreglo práctico y satisfactorio se obtiene negociando y llegando definitivamente al final de esa negociación, pues a la solución. Pero Guyana siempre se ha negado, siempre ha asumido un papel de desconocer, aunque no lo ha hecho públicamente, pero su actitud, su política de Estado, vamos a decirlo, eso sería la forma correcta de decirlo, de los diferentes gobiernos de Guyana, ha sido no cumplir el Acuerdo de Ginebra, y eso ya ha pasado bastante tiempo, son 60 años, y estamos en esta misma situación, ahora agudizado por los intereses transnacionales, por el petróleo, por otras cuestiones que han aparecido allí, que lo que han hecho es empastelar o complicar más la situación, y el asunto está sin resolverse, como si estuviéramos hoy en el primer día en que se firmó el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966. Todos los gobiernos de Venezuela, con mayor o menor intensidad, siempre han estado manteniendo la reclamación, buscando la solución, tratando de ver esto y de ver lo otro. Ha habido periodos en que el asunto ha quedado como en un letargo, ha habido de todo a lo largo de este tiempo, pero en los últimos años, dadas las nuevas pretensiones de Guyana y lo que está sucediendo allí, pues el asunto ha tomado fuerza de nuevo y yo creo que llegó el momento de buscar una solución, porque esto no se puede mantener indefinidamente, es insostenible. Claro que sí, en esa medida, profesor, antes de despedirlo, pues una cosa son las tensiones diplomáticas, las tensiones entre los gobiernos, pero en el día a día, ¿qué dice la gente que vive allí? Sabemos que también hay una gran parte de población venezolana que ha ido a hacer su proyecto de vida allí. Digamos, ¿qué dice la gente? Si quiere, no quiere. Vimos también, digamos, una votación que se hizo, y más cuando la gente, digamos, ahí está ya con su proyecto de vida allí, independientemente si está relacionado o no con el tema del petróleo. Sí, claro. Usted se refiere a la población del Esequibo, me imagino, Así ¿verdad? Es. Sí, señor. A la población bueno, el territorio de la Guayana Esequiba, habría que ver el cuadro de cómo es la población de Guyana. Ese es un territorio muy despoblado. Es la zona menos poblada de Guyana. La mayoría de la población de Guyana se encuentra hacia el este del río Esequibo, en las zonas cercanas a la capital, Georgetown, y algunos centros poblados hacia el este. Ese es un territorio prácticamente cuya población principalmente son las mismas familias indígenas de la región de Guayana, las mismas familias indígenas que están en Brasil o que están en la Guayana venezolana. Ahí no hay nada muy diferente a eso. Es un territorio muy despoblado, ahí no hay ciudades importantes, prácticamente son muy pocas las vías de comunicación, de manera que es un territorio donde en realidad la población que esté allí no tiene por qué verse afectada por alguna u otra situación. En todo caso,
cuando Venezuela recupere su derecho sobre ese territorio o el resultado que se dé del Acuerdo de Ginebra, arreglo práctico y satisfactorio, los ciudadanos, las personas que vivan allí, pues podrán optar por mantener su nacionalidad de Guyana, pueden adquirir la venezolana también, porque de hecho Venezuela los considera venezolanos por nacimiento, porque ese es territorio venezolano, de manera que ahí no hay ningún problema con la gente que vive allí, ahí no se van a cometer desmanes, ni se va a expropiar propiedades, no, absolutamente. Se le reconocen todos los derechos a las personas que vivan allí. Ahí no debe presentarse ningún problema con eso, en absoluto. Profesor, muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo con nosotros, por explicarnos esta situación, por hacernos ver la realidad del conflicto y obviamente nos quedó muy claro. Muchas gracias y bienvenido siempre a Venezuela al Día. Siempre a la orden. Muchísimas gracias a ustedes.